Sean bienvenidos a la clase de Educación Cívica. Vamos a comenzar con nuestra clase con un breve repaso. Hoy es 25 de junio del 2020. Es para mí un gusto tenerlos nuevamente aquí, aunque sea de manera virtual. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver, José, ¿qué recuerda de lo que vimos en la clase anterior? ¿De qué hablábamos en la clase anterior? Revise sus apuntes. De las leyes. Mencionábamos un poquito de las leyes, ¿verdad? ¿Y qué decíamos de una ley? ¿Qué es una ley? Es una declaración de la voluntad soberana que Muy bien. manifiesta en la forma, ¿sí? En forma prescrita. Ok, mencionábamos que la ley es una manifestación de la voluntad soberana que manifestada en manera prescrita por la Constitución nos manda, permite o prohíbe, ¿verdad? Esos son los alcances que la ley tiene. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Yo les había mandado un documento de una lectura complementaria que ustedes ya habían desarrollado, ¿verdad? Era acerca de las metas y propósitos, ¿cierto? Que Sí. es la lectura que les había mandado. Había una pequeña guía. No sé si todos ya tienen ese trabajo realizado o todavía no. Sé que este es un tema que ya había pasado, pero quiero hacer un enlace con el que tenemos ahorita. ¿La desarrollaron? Usted lo dejó como así. Lo mandé esta mañana, si no estoy mal, o no les envié a ustedes. Ah, lo que mandó. Sí, mandé un documento. Sí, pero ¿Lo no lo alcanzaron a hemos ver? hecho. Ah, Sí, ok. pero con el maestro anterior ya habíamos hecho este tema. Ya. Sí, yo sé que ya lo habían hecho, pero quiero que hagamos un enlace con lo que es la parte legal. Bienvenido, Byron, un gusto escucharlo. Bien, el documento que les había mandado habla acerca de las metas y propósitos. ¿Qué relación tiene una meta y un propósito con el ámbito legal en nuestro país? Es lo que vamos a analizar el día de hoy. Cuando ustedes analizaban ese tema con su maestro, se daban cuenta y definían pues lo que era una meta y era un propósito, ¿cierto? ¿Qué es una meta? ¿A qué le llamamos metas? Un punto final. A un punto final, ¿verdad? Aquello que usted pretende alcanzar en determinado momento. Y para alcanzar esas metas existen varios caminos. Existen caminos que son los difíciles, ¿verdad? Los caminos duros, pero que son los legales, los que son los correctos. Y existen caminos que quizás son más fáciles, que quizás son más rápidos, pero no son el camino correcto. Ese es el enlace y la importancia que tienen nuestras metas con la aplicación de las leyes. Si ustedes recuerdan el concepto de ley que nos decía nuestro compañero José al inicio de clases, nos decía que la ley nos prohíbe en ciertas situaciones y nos manda, permite o prohíbe. Sin embargo, o significa entonces que en ese proceso de alcanzar nuestras metas, debemos de tomar en cuenta estas tres consideraciones de la ley, que es permitido, que no es permitido y que es completamente en contra, ¿verdad? De lo que es nuestro sistema legal. Muy bien, ¿qué más hablábamos en la clase anterior, Noeli? De la justicia. Hablábamos de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es dar a cada quien lo que le corresponde. Muy bien, ¿verdad? Desde el derecho romano, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponda. Y darle a cada quien lo que corresponda significa que en ocasiones nos va a corresponder algo desagradable. Nos puede corresponder un castigo, ¿verdad? Eso es justo, que si yo hago algo indebido, pues esa acción que yo hice, pues va a tener una consecuencia. Y esas consecuencias, pues probablemente no van a ser siempre agradables. Entonces a eso es lo que le llamamos justicia. Mencionábamos también un aspecto importante. Decíamos que en ocasiones no todo lo que es justo es legal. Y en ocasiones no todo lo que es legal es justo, ¿cierto? ¿Se Sí. acuerdan qué ejemplos poníamos al respecto? Sí, la de la abuela con el hijo. ¿Verdad? Lo Un de la accidente. abuela con los hijos, ¿verdad? Que hay en ocasiones y se ha dado y es un tema bastante común. Muchas veces, pues, las abuelitas engañadas, ¿verdad? Por algunos de sus hijos, hacen, por ejemplo, traspaso de una propiedad y luego, pues, la engañan, ¿verdad? Y le dicen, te la voy a comprar o te voy a estar ayudando económicamente. Y una vez teniendo la propiedad, pues, ya no se puede hacer nada, ¿verdad? No es justo desde ningún punto de vista, pero sí es legal, ¿verdad? Porque recordemos que la ley protege a quien es el dueño
constituido, ¿verdad? Legalmente constituido de una propiedad, por ejemplo. Ok, el día de hoy, ¿tienen su cuadernito por ahí a mano? Sí. Ok, vamos a copiar un concepto muy importante, vamos a aprender un concepto importante que probablemente ustedes ya manejan, pero pues necesitamos armarlo, ¿verdad? Necesitamos programarlo de una manera pues más estructurada. Y este es el concepto de obligación, lógicamente desde el punto de vista legal, ¿verdad? Una obligación. ¿Qué es Vamos a una copiar obligación, eso. chicos? Sí, vamos a copiarlo. ¿Qué es una obligación? ¿A qué le llamamos obligaciones? Desde el punto de vista legal. Algo obligado, que lo obligan a hacer algo. Ok, que lo obligan a hacer algo, pero desde un punto de vista que tenga que ver con las leyes, ¿qué cosas me pueden obligar a hacer? Como una exigencia establecida. Podría ser como una exigencia, muy bien. Ajá, ¿qué más? Respetar las leyes. Bueno, respetar la ley, ¿verdad? Que va a estar aplicada a determinada situación. En términos generales, podemos decir entonces que la obligación es un vínculo establecido por el derecho. ¿Y cómo definíamos derecho? Como el conjunto de normas, ¿verdad? Jurídicas que están para regular el proceso de vivir en una sociedad. Entonces, la obligación es un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir con determinada conducta. Mire qué interesante. Es un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir con una determinada conducta. Ese es el concepto generalizado, ¿verdad? ¿Ya lo escribieron? Sí. Ok, vamos a analizar este concepto de obligación entonces. Si estamos hablando de una obligación jurídica, ¿verdad? Significa algo que yo estoy obligado a hacer o a desarrollar. ¿Qué ejemplos podríamos poner? ¿Qué ejemplos podríamos poner ¿Ejemplos de qué? de una obligación jurídica? Dice que es un vínculo establecido por el derecho, es decir, un vínculo que está dado por una ley y que nos obliga a cumplir con algo que nosotros desarrollemos o que nosotros nos hayamos comprometido pues a hacer. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Si uno presta una cantidad de dinero, Ah, excelente ejemplo. Si yo presto una cantidad de dinero, ¿a qué me comprometo? a pagarlo. Uno, a pagarlo. Otro, a pagar intereses sobre ese dinero, ¿verdad? Porque la mayor parte de gente que presta o instituciones que prestan, pues no se lo prestan de gratis, sino que usted saca una cantidad de dinero y va a pagar una tasa de interés, ¿verdad? Ese es un excelente ejemplo, esa es una obligación. Muy bien, ¿y esa obligación cómo se constituye de manera legal? Vamos a suponer de que usted es un banco y yo fui donde usted a que me prestara un dinero. Bueno, yo hice un trámite, que todas las instituciones lo tienen, me lo aprobaron y me dieron el dinero. ¿En qué momento yo adquirí la obligación con usted? Desde que firmó. Excelente, esa es la palabra clave. Desde que yo firmé un contrato, ¿verdad? Miren qué interesante, desde que yo firmo un contrato, adquirí una obligación. Desde ese momento, cuando yo plasmé mi firma de una manera legal, de una manera no obligada, siguiendo un proceso establecido, yo adquirí una obligación. ¿Y cómo se va a extinguir esa obligación? ¿Cuál va a ser la única manera que yo tengo para que esa obligación deje de ser una obligación? Pagarlo. Pagarlo. Terminar de pagarlo. Exactamente. Esa es exactamente la respuesta. Una obligación es un vínculo establecido por un derecho, es decir, por la ley, y nos obliga a cumplir una determinada conducta. Por ejemplo, en el caso que nos comentaba su compañera del préstamo de dinero, ¿cuál es la conducta que se debe de cumplir en ese caso? Responsable.
La responsabilidad de pagos, ¿verdad? Como bien nos decía José. ¿En qué momento se adquirió esa obligación? Pues en el momento que yo accedí a firmar un contrato. ¿Cómo podríamos definir entonces un contrato? ¿Cómo lo podríamos definir? Vamos a ponerlo por aquí a la par porque ese es otro punto importantísimo que tenemos que escribirlo. ¿Cómo podemos definir un contrato, chicos? Como un acuerdo. Ah, muy bien, ese es un acuerdo, excelente. Esa es una palabra clave. Es un acuerdo de voluntades. ¿Qué significa que es un acuerdo de voluntades? Que ambas personas o ambas partes están de acuerdo en lo que ese contrato dice. ¿Verdad? Si Noeli me presta a mí un dinero, vamos a suponer de que Noeli es un prestamista no bancario, ¿verdad? Sino que una persona que presta dinero, y me dice Noeli, mire, mister, yo le voy a prestar a usted 1000 lempiras, y esos 1000 lempiras usted me lo va a pagar 250 lempiras semanal por capital, y me va a pagar 50 lempiras extra de intereses también de manera semanal. Ese es el trato que tenemos, ¿verdad? Que yo le voy a estar pagando entonces a ella semanalmente 300 lempiras, 250 de capital y 50 que es de intereses, por decirlo de alguna manera, la ganancia que ella está teniendo. ¿Ok? Ese es el acuerdo al que llegamos de manera verbal. Ahora bien, para que ese acuerdo pues tenga una validez jurídica, es decir, que pueda ser válido realmente, Noeli me tiene que dar a mí un contrato, ¿verdad? Me tiene que dar a mí un contrato. ¿Qué va a decir ese contrato? Pues toda la forma, todas las partes, todas las cláusulas, ¿verdad? Que Noeli considere necesarias. ¿Cuáles son las fechas de pago? ¿Cuál es el interés? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Verdad? Ese es el contrato que Noeli hizo. ¿Está acorde a mi voluntad? Por supuesto que sí. ¿Verdad? La voluntad es lo que yo accedí a pagarle. Ahora bien, ella me hizo un contrato. ¿En qué momento yo adquirí la obligación? En el momento que yo plasmé mi firma, ¿verdad? Como bien lo decía nuestro compañero al inicio. Esta es el punto clave para que el contrato adquiera una validez y este contrato se convierta en una obligación, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tipo de obligaciones hay? ¿Qué tipo de obligaciones hay? Ya sabemos que hay obligaciones de pagar, ¿verdad que sí? Tipos de obligaciones. Como patrimonio. Ah, bueno, podría ser entonces obligaciones de hacer, ¿verdad? En obligación de Real. hacer, podría ser un tipo de todo lo que a usted le obligue, ese contrato que usted tenga que desarrollar. También hay obligaciones de no hacer, ¿verdad? Y obligaciones de pagar, ¿verdad? Son 3 tipos de obligaciones que podríamos encontrar. A todos estos que están regidos por un tipo de contrato le llamamos obligaciones reales, ¿verdad? Es decir, que están jurídicamente Me lo bebí. que están jurídicamente amparadas por la ley. Ahora bien, ¿quién me quiere dar un ejemplo de un tipo de obligación de no hacer? Un ejemplo de obligación de no hacer. ¿Nadie? ¿Alguna idea? Imaginémonos que yo voy a alquilar una casa, ¿ok? Y yo le voy a alquilar la casa a ustedes. Ustedes son un grupo de muchachos que están poniendo una microempresa, ¿verdad? Y yo les quiero alquilar mi casa, ¿verdad? Para que ustedes pongan ahí su fábrica de qué sé yo, lo que ustedes quieran estar colocando en una pequeña casa. Una obligación de hacer es obviamente lo que me conlleva lo que es el pago, ¿verdad? Lo que yo tengo que disponer y todo eso. Una obligación de no hacer es aquella cuando yo en un contrato les establezco a ustedes ciertas prohibiciones. Por ejemplo, que yo les digo, bueno chicos, yo les voy a alquilar la casa, pero en esta casa no pueden tener ningún tipo de bebida alcohólica. Esa es una obligación de no hacer, ¿verdad? Otra obligación de no hacer es que yo les puedo decir, yo les voy a alquilar esta casa,
pero ustedes no pueden modificar nada de la estructura. Es decir, no me pueden pintar una pared, no me pueden abrir un agujero en una pared, no me pueden abrir una ventana. No. Todo se tiene que quedar tal cual está. Entonces, ese es un tipo de obligación de no hacer, que lógicamente también debe de estar regida por un contrato, ¿verdad? Entonces, el tipo de obligación de hacer, cuando a usted le dice su contrato, que tiene que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, un contrato de trabajo, ¿verdad? En el contrato de trabajo, a nosotros nos dice nuestro empleador cuáles son nuestras obligaciones, cuál es la manera en que vamos a desarrollar esas obligaciones y en qué momento lo vamos a desarrollar. Un contrato de pagar, pues ya vimos que fue el primer ejemplo, y un contrato de no hacer es aquellos en los que nos dicen ciertas prohibiciones, cosas que nosotros no podemos desarrollar. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. ¿Sí? Ok, anotaron estos puntitos clave, ¿verdad? Mira, ya tenemos 3 conceptos: obligación, contrato y los tipos de obligaciones. ¿Ya los anotaron? Sí. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a analizar con respecto a las obligaciones otro elemento importante. Elementos de la obligación. ¿Cuáles son los elementos de la obligación, chicos? ¿Qué debe de existir para que esa obligación sea válida? Un acuerdo. Bueno, debe haber un acuerdo y a ese acuerdo le llamamos Firma. le llamamos contrato, ¿cierto? Ya no nos lo había dicho nuestra compañera. ¿Qué otro elemento debe tener la obligación? ¿Quién va a hacer ese contrato? ¿Quiénes van a participar en ese contrato? Yo y una persona. Ok, las personas, ¿verdad? Entonces a eso nosotros le llamamos sujetos. ¿Y quiénes van a ser los sujetos? Bueno, el acreedor y el Deudor. deudor. ¿Quién es el acreedor en una relación jurídica? El que tiene que exigir el cumplimiento. Muy bien, el que puede exigir el cumplimiento, ¿verdad? Puede ser el dueño, puede ser el que va a dar el dinero, puede ser el jefe, ¿verdad? Dependiendo del tipo de relación que se vaya a dar. ¿Y quién es el deudor? Pues lógicamente la persona que está obligada a cumplirle al acreedor, ¿cierto? Muy bien, esos son 2 de los elementos. Y un elemento más es el elemento al que le llamamos objeto. ¿Cuál creen que es el objeto? ¿Cuál? ¿Cuál es el objeto? La deuda. El pago. Sí, exactamente. El objeto sería entonces la conducta o comportamiento que va a tener ¿quién? El deudor. Muy bien, que tiene el deudor con respecto a quién. Con el acreedor. Acreedor. Muy bien. El objeto va a ser la conducta o comportamiento que tiene el deudor con respecto al acreedor, es decir, la base de ese contrato. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que no va a pasar? A eso le llamamos objeto. Entonces, de manera resumida, podemos decir que el contrato es un acuerdo de voluntades, ¿cierto? Lógicamente, este acuerdo de voluntades tiene que tener una base legal. Fíjense que hay contratos que son orales, que se le llaman contratos verbis en el derecho, y están también los contratos que son escritos, ¿verdad? Contrato escrito. ¿Conocen ustedes contratos o podrían dar ejemplos de contratos verbales? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? ¿Quién ha contratado en alguna ocasión algún carpintero o algún albañil o algún jardinero o alguien para que pinte la casa? Muchas personas, ¿verdad? Seguramente, incluidos tal vez en su casa en un determinado momento. ¿Hacen un contrato escrito con la persona que les va a limpiar el solar, por ejemplo? Sí, ¿Lo hacen? sí. No. Bueno, yo un no. albañil. Aquí está trabajando un albañil
hizo contrato con mi papá. Ah, bueno, entonces él tiene un contrato escrito, ¿verdad? Pero Sí. imagínense que yo vaya donde un carpintero y le diga, mire que quiero que me arregle esta mesita. Ah, No, mire ese que no, porque le ese voy es a el cobrar. momento. Ajá, ok, le voy a cobrar que 200 lempiras, venga a traerla pasado mañana. Ahí hay una obligación, ¿cierto? ¿Cuál es la obligación que se adquiere ahí? Del carpintero, que sería mi deudor en ese momento. Es el carpintero, pues me tiene que reparar la casita, la mesita. ¿Y cuál sería mi obligación? Pues yo pagarle sus servicios, ¿cierto? Pero no hay un contrato por escrito en ese tipo de relación. Algunos albañiles, como bien lo dice nuestro compañero, hacen un contrato cuando la obra puede ser larga, ¿verdad? Puede ser grande o que implique mucho dinero. Otros albañiles Sí. no. Por ejemplo, si usted consigue a alguien para que le vaya a reparar ahí un cerco que le cayó una rama o una raíz de un árbol se lo medio levantó, llega el albañil y le dice, ah, no, eso rapidito, con 2 bolsas de cemento, en un día, 2 días se lo hacemos. No hacen contrato para eso, ¿verdad? Simplemente lo hacen de manera verbal, pero hay un acuerdo de voluntades. Ahora bien, ¿creen ustedes que esos contratos que se hacen de manera verbal tienen validez jurídica? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que si yo hago un contrato con alguien de manera hablada, eso tiene validez? No, no, Nos dice José que no. ¿Qué opinan los demás? ¿Brian o Eli? No. 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 Pues fíjense chicos que sí, sí tiene validez jurídica. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no hay una manera que lo pueda comprobar y puede ser quizá un poquito más difícil pues realizar precisamente ese proceso de comprobación. Sin embargo, sí existe validez en ese tipo de contratos. ¿Cuál es en caso que se dé un problema, cuál es el mecanismo que se sigue para que se valide ese contrato? Pues se utilizan a los llamados testigos, ¿verdad? Si hay algún testigo presencial, y hay algún problema, pues sí se puede llegar a solucionar, ¿verdad? Ese tipo de problemas que se puedan llegar a dar si hay un testigo. Esa es la desventaja que tienen los contratos orales, ¿verdad? Que es muy difícil en caso de que se dé un problema, que usted pueda, pues, hacer una demanda o hacer un procedimiento legal en caso de que no quede conforme. ¿Verdad? Pero sí se puede. Lógicamente, pues hay que tener otros elementos, pero sería en este caso, pues testigos. O si hay alguna grabación, qué sé yo. No, tiene que ser algo pues que se pueda probar que eso sucedió, pero sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Ahora bien, los contratos escritos pues son mucho más solemnes, ¿verdad? Son mucho más fáciles de que tengan una protección jurídica porque en el contrato aparece todo o debería de aparecer todo lo que se estipula en esa voluntad, ¿verdad? En qué tiempo me lo van a entregar, cómo me lo van a entregar, cuánto me van a cobrar, cómo voy a realizar los pagos. Todo eso se coloca en un contrato. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Sí. Ok, Simón. seguros. Sí. Preguntan, ¿qué pasa cuando una obligación que está regida por un contrato no se cumple? ¿Qué puede pasar? Demanda. Puede haber una demanda, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Puede pasar a problemas legales, como Puede un pasar a juicio. tener un problema legal como un juicio, ¿verdad? Muy bien. ¿Un ejemplo de alguien que puedan llevar a juicio? Por ejemplo, que yo como empleador, ¿verdad? Los contrate a ustedes y les esté solo mintiendo un día y otro y nunca les haga efectivo su pago, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer si tienen un contrato de trabajo? Van a irse al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? A poner esa denuncia de que yo los estoy haciendo trabajar y que no les estoy haciendo efectivo su pago. Entonces ahí hay una manera de que ustedes tienen cómo poderse defender jurídicamente. Hay un contrato establecido. Cuando la obligación no se cumple, chicos, podemos entrar en lo que se le llama mora. ¿Ok? A lo que se le llama mora. ¿Y qué es la mora? ¿Cómo la podríamos definir?
como algo que tiene que cumplir la obligación. Ah, ok. Entonces la mora es algo que se da cuando el deudor no cumple con la obligación. Mire, eso es la mora. Es cuando el deudor no está cumpliendo con la obligación. Regresamos al ejemplo de Noel y la prestamista. Noel me prestó a mí los 1000 lempiras. El acuerdo era 300 lempiras semanal, incluido su ganancia, su interés. Y yo ya llevo 2 semanas y no le he pagado. ¿Entré en mora? Sí. Sí, ¿verdad? Yo ya estoy en mora porque yo debía haber pagado desde el primer viernes o el primer domingo. No sé cuál sería la ¿verdad? Entonces, yo ya estoy en mora. Sin embargo, la mora, chicos, se puede dividir en 2 categorías. La mora del deudor y la mora del acreedor. Y me van a decir ustedes, pero ¿cómo es posible que el acreedor vaya a caer en mora? Sí puede llegar a caer en mora. El acreedor, recuerden ustedes que es el dueño del objeto, ¿verdad? O del servicio. Pero también puede caer en mora. Imagínese usted que Brian tenga una venta de, qué sé yo, de zapatos. Vengo yo y le compré un lote de 20 pares. Le compré un lote de 20 pares de zapatos. Yo ya le hice efectivo su pago según el acuerdo que teníamos, pero ya pasó una semana y Brian no me ha mandado el producto. Él ya cayó en mora, ¿verdad? Porque la mora también se puede dar por parte del acreedor. Entonces, la mora es cuando el deudor no cumple con la obligación, pero también podríamos agregar que el deudor o el acreedor no están cumpliendo con la obligación. En el caso de la mora del deudor, pues se le llamaba ya en el antiguo Imperio Romano mora debitoris. Y en el caso de la mora del acreedor se le llamaba mora creditoris. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la mora del deudor o la mora debitoris se da cuando el que debe no ha podido efectuar el pago. Y la mora del acreedor se da cuando el que va a entregar el producto o el servicio, por X o Y motivo, no lo ha podido entregar, ¿verdad? Ojo con esto. La mora del acreedor se da únicamente cuando ese producto o servicio ya está pagado, ¿verdad? No está en mora si yo no le he pagado, ¿verdad? Porque hay un acuerdo, pero no se ha efectuado la transacción. Pero si yo ya pagué un servicio o un producto y él no me lo ha entregado, ahí sí ya entró en mora de crédito, en mora de crédito. ¿Ya escribieron estos datos importantes? Sí, ya. Ok, bueno, lo voy a quitar ahorita y vamos a la ronda de preguntas. ¿Listos? Simón. Byron, ¿qué es un contrato? Acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades. ¿Y qué debe tener ese acuerdo de voluntades para que sea válido jurídicamente? ¿Cómo? ¿Qué debe de tener ese acuerdo de voluntades para que sea válido? La característica de ese contrato. Firma. La firma. Una firma, una responsabilidad. ¿Verdad? Porque con la firma yo adquiero la responsabilidad. Muy bien. Noeli, ¿a qué le llamamos obligación? A un vínculo establecido por los derechos que nos obligan a cumplir. Muy bien, un vínculo establecido por el derecho que nos obliga a cumplir determinada acción, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser esas obligaciones, José? Hacer, no hacer y pagar. Muy bien, las obligaciones pueden ser de hacer, ¿verdad? De no hacer y de pagar, que es la más común. ¿Quién me regala un ejemplo de obligación de no hacer? Es lo que usted explicó. De la casa. Si renta una casa, en el contrato va a decir lo que no puede hacer. Ah, muy bien. Como Esa es una no obligación de no hacer. Y no por hacer ejemplo, fiesta. No. Ah, excelente. Y si yo, por ejemplo, les pongo de ejemplo, ¿verdad? Valga la redundancia, el contrato que ustedes firman en la escuela cuando se matriculan, en las obligaciones de los estudiantes. ¿Recuerdan cuáles son? No. No Llegar tarde a conviene, clase. ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones de los estudiantes? Porque ustedes firman No llegar, un contrato de estudiantes. no llegar tarde. Ah, Siempre. Hacer
ser puntual, hacer la tarea, Ok, ¿y cómo clasificarían ustedes ese tipo de obligaciones? ¿De hacer, no de no hacer o de pagar? de hacer. no Hacer. Muchas Sí, son de hacer. Que no, Algunas cláusulas son de no hacer, ¿cierto? sí, otra de no hacer. Es como Exactamente. de tener novia, no hacer. Ah, les prohíben tener Y novio. de pago la mensualidad. Sí, el pago de la mensualidad. Solo que con el pago hay una característica importante. El contrato de pago no lo hace el estudiante, ¿verdad? ¿Quién lo hace? Padre. El padre o el responsable. ¿Y por qué creen ustedes que no lo hace un estudiante? Que lo puede. No ¿Por qué? podemos. No pueden. ¿Y No por Somos, qué no pueden. pueden? somos menores de edad. Porque No son podemos menores de firmar. edad. Aquí hay algo importante, chicos, que no lo habíamos mencionado anteriormente. Los contratos y las obligaciones para que sean jurídicas, jurídicamente válidas, deben de tener, pues, entre sus elementos o entre sus características que estén realizados por personas competentes para hacerlo, ¿verdad? Una persona menor de edad no es competente para poder desarrollar un contrato. ¿Por qué no lo es? Una, porque pues no tiene un trabajo, ¿verdad? No es una persona que pueda tener un trabajo fijo del cual pueda generar dinero para cumplir su obligación, ¿verdad? Dos, la ley lo prohíbe. Nadie puede contratar, por ejemplo, a un menor de edad o nadie puede, o sea, hay muchas cosas que la ley prohíbe, ¿verdad? Para los menores de edad. Entonces los contratos de pago, pues no se hacen, lógicamente, con los niños, se hacen con los padres, los encargados, porque los padres sí tienen la capacidad jurídica de poder establecer tipos de contratos. Ahora, con los chicos, con los estudiantes, lo que se hacen son acuerdos de voluntades, es decir, se hacen como tipo de contratos, pero con obligaciones no monetarias, sino que con obligaciones como estudiante, ¿verdad? Que al final es un tipo de contrato también, pero es un contrato establecido en base a reglamentos de conducta, no a reglamentos de pago, porque obviamente los estudiantes no pueden realizar. Muy bien, ¿estamos claros hasta ahí? Bien. Tarea para nuestra siguiente clase. Investigar, anótenla. ¿Qué es el Código Civil? ¿Qué es el dolo? Código civil. ¿Qué es el Código Civil? Número 2, ¿qué es el dolo? ¿Qué es la culpa? ¿Qué es el colon? ¿Qué es la Q? No, colon no, dolo. Dolo. Se los escribo para que no vayan a haber confusiones. ¿Qué dijo colon? No. Dolo. Dolo. Ok, la tareita, la vamos a escribir hasta aquí con otro color para que se vea. Colon, colon. Andar enamorando. Investigar tarea. ¿Qué es el código civil? Danito. Manito, mire, Dani me está pegando. Ok. ¿Qué es el Código Civil? ¿Qué es el dolo? ¿Y a qué se le llama culpa? Son 3 preguntitas que ustedes van a investigar para nuestra próxima clase, para continuar con el desarrollo de este tema que es tan interesante y además que es tan importante saberlo manejar, ¿verdad? ¿Qué es el Código Civil? ¿A qué se le llama dolo o qué es el dolo? ¿Y qué es la culpa? Ojo, ¿verdad? Lógicamente, hablando en base a lo que tenga que ver con contratos legales, ¿verdad? Con obligaciones. ¿Preguntas, chicos? Y lo que mandó, hay que copiarlo. No, no lo van a copiar, simplemente lo van a leer porque en nuestra próxima clase pues vamos a seguir haciendo el enlace, ¿verdad? De esa parte de metas con nuestra parte de obligaciones. Entonces, O lean el sea, contenido, que yo sé que ustedes ya lo manejan, simplemente lo van a recordar. Y en nuestra próxima clase lo vamos a discutir. Del documento solo es lectura. el tema que mandó, meta y propósito, solo tenemos que leerlo y analizarlo. Sí, porque ese tema ustedes ya lo vieron en realidad.
Pero ese tema yo quiero que lo enlacemos con lo que es la parte legal, ¿verdad? Porque en el cumplimiento de metas hay mucha relación con lo que es la parte de obligación. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos ese enlace. Y ese tema ustedes ya lo vieron, entonces lo van a únicamente a recordar para nuestra próxima clase. ¿Les parece? Sí. Bueno, Chicos, si no hay ninguna pregunta, pues llegamos hasta acá. En un ratito le voy a estar haciendo llegar el link de la clase grabada por si alguien quiere repasarla o para que sus compañeros pues puedan verlas. ¿No hay ninguna otra pregunta? No, no. Ok, vamos a chicos. inglés, José. ¿Perdón? No, a José. Ok. Si no hay ninguna otra pregunta, ningún comentario, pues llegamos hasta acá y los veo, primero Dios, en nuestra próxima clase.